en Internet. Sala Máster de Radio Universidad de Chile les invita a celebrar este jueves 15 de mayo los 35 años de camino musical y 60 de vida de la querida y talentosa intérprete chilena Carmen Prieto. Esta destacada artista nacional y sus músicos nos ofrecerán un recuento desde 1990 hasta estos días con algunos de los más significativos boleros, valses peruanos, tangos, sones cubanos, canciones de su autoría y algunas sin publicar que mostrará como anticipo de su próximo disco. Carmen Prieto en Sala Máster. Este jueves 15 de mayo a las 19:30 horas y junto a grandes invitados celebraremos a una artista de la música chilena que cuenta con el cariño de su público más allá de nuestras fronteras. Entradas disponibles en portaltickets.cl y más información en www.salamaster.cl. Son objetos prodigiosos en material reciclable, sin enchufes y sin cables, y se encienden solo al ojo. Son archivos muy compactos, jamás hay que reiniciarlos y puedes siempre ocuparlos pasando hojas al tacto. Tienen olores, texturas y un título cada cual y una forma individual que te invita a la lectura. Invento tan ingenioso cual la rueda y cual el pan, cual la cuchara y el flan, el libro es maravilloso. Celebramos el mes del libro con una increíble oferta en despacho a mitad de precio aplicable a todo Chile comprando en prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-5942. En vivo con un invitado de lujo, como siempre, Aldo Casegnaelli. ¿Cómo estás, querido Aldo? No abrí tus credenciales, así que autopresenta. No, un gusto saludarte. Ni se te ocurra. Un gusto, Yasna, y saludos a Felipe. Director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Autónoma, director ejecutivo de Estudios de Opinión Datacamp, ¿cómo no lo voy a decir? Bienvenido. Muchas gracias. Sobre todo lo de director de la Escuela de Gobierno. Porque eso es lo que me tiene muy entretenido. Felipe, un gusto, Yasna, y a la gente que nos escucha. Hola, Aldo, mucho gusto saludarte. Bienvenido seas, como siempre. Muchas gracias. Oye, y tú cuídate. Oye, aprovecho de decir que hay que vacunarse. Yo me vacuné. Sí, lo sé, si lo conversamos la otra vez, por eso. Sí, por eso estoy resistiendo muy bien, a pesar de... En realidad no quise ir para allá para no contagiar a los que están alrededor. Yo creo que también eso es un lugar chiquitito, cerrado, el estudio, entonces... Esas son medidas prudenciales. Claro. Se agradece. Pero yo estoy convencido que a mí me contagió la llanda, así que debería haber ido Pero yo estoy súper sana, nunca estaba mejor. Oye, te cuento, Felipe, que antes de salir al aire estábamos comentando con Aldo que en una de esas, esta ventaja de hacer primarias, mientras los otros sectores no las hacen, en el oficialismo podría devenir en un problema, porque tener los focos y los micrófonos para seguir peleando mientras el resto está guardadito, acumulando fuerzas, como se dice. Aldo, no deja de tener razón, Aldo. No sé si Aldo comparte eso, es una pregunta. Lo comentamos, pero... Sí, yo lo comparto ese análisis que haces tú, Yasna, porque... Y lo dijimos la última vez que conversamos acá, cuando se estaba inventando la primaria dentro de Chile Vamos, que yo decía, ¿sabes qué? Yo no estaba de acuerdo con esa primaria porque no me parece que tener una primaria inventada, me chambonesca, como decía Sapito Livingston, una chambonada de primaria, no tiene mucho sentido. Ahora, eso implica tener una campaña, por un lado. Chile Vamos tiene que ocupar esos 2 meses diseñando y armando una campaña. Pero por el otro, y voy a lo que tú estás mirando, el análisis que haces tú, Yasna, respecto de una campaña que puede ser bastante compleja en términos de administración interna, en términos de competencia.
Y yo creo que ahí no sé cuánto se van a aguantar los distintos actores. Y cuando digo los actores, no solamente estoy pensando en los candidatos, sino que quienes están detrás de los candidatos. Porque a veces esos personajes, esos equipos de campaña, generan mucho más problemas que los propios candidatos, porque los candidatos más o menos tienen un escenario donde están parados, pero todos esos entornos que los empieza a empujar, ya vemos como lo que ha pasado con otros eventuales candidatos a las primarias, su entorno también genera mucho problema. Y eso durante 2 meses, teniendo todo el foco para ellos, en términos de que van a tener 2 grandes problemas. Uno es ganar, o sea, competir para ganar. Pero el segundo es que van a tener que movilizar mucha gente para que sea una primaria que valga la pena. Y tú movilizas a solo tu sector. Cuando tú tienes 2 campañas, 2 primarias al menos, con 2 grupos que son relativamente fuertes, a la larga eso genera una expectativa y genera un ánimo en la sociedad en términos de participar. Y como el 90%, si es que no el 95%, y si es que no más, de la gente que participa en una primaria son independientes, que reciben que reciben las 2 papeletas y marcan una, creo que también puede ser complejo. Y puedo agregarle el tercero, que es que al ser solamente una primaria oficialista, también involucras al gobierno indirectamente en esta competencia. Por lo tanto, queda bastante compleja la administración de la primaria como tal. Y eso que decías tú, de tener todos los focos puestos en un sector, puede ser difícil de administrar. Ahora, dicho todo esto, que serían como los elementos negativos de tener una primaria, también yo, y esta es una muy buena comparación, y la hemos dicho hace mucho tiempo, está dentro de varios análisis, la ventaja que tiene la izquierda y la centroizquierda es que tiene 3 elementos que la derecha no necesariamente tiene, que es vocación de mayoría y fundamentalmente vocación de poder. Y eso lo lleva al tercer elemento, que es Pero es que tú dices orden. que la derecha no tiene vocación de poder. La derecha no tiene vocación de poder político. Pues, lo estás viendo. O sea, una cosa es la vocación y otra cosa es la destreza. No tiene vocación de poder, porque la derecha tiene una vocación de caudillismo, liderazgo. Yo me puedo pelear contigo en la medida en que por una cuestión personal. Y el proyecto político queda muy, muy, muy rezagado. Eso te diría que uno de los grandes cambios que ha hecho, que ha ido evolucionando Chile Vamos, y que afortunadamente ciertos personeros, ciertos dirigentes de Chile Vamos han hecho primar en el último tiempo. Presidentes de partido, básicamente, para ser súper concreto. Es decir, ¿sabe qué es lo que necesitamos? O sea, si queremos gobernar, tenemos que tener vocación de mayoría, vocación de poder, para poder administrar el Estado. Si no, no funciona. Eso la centroizquierda lo ha demostrado hace mucho tiempo, que de repente se les pierde, como lo que estamos viendo hoy día. Es un poquito complejo, pero sí lo tienen, y es un asunto que en algún minuto yo asumo que va a emerger. No sé, yo creo que debiera salir. ¿Felipe? Sí, yo puedo hacer como un matiz de lo que dice Aldo, particularmente de lo de la vocación de poder de la derecha. Yo creo que si le damos una miradita así como más histórica, la derecha lo que ha tenido es la sensación de que siempre ha tenido el poder. Y en los periodos en que se ha perdido, que son, yo diría, desde la creación de la República hasta los años 39, digamos, hasta el Frente Popular, con los caudillismos entre medio, etcétera, la derecha ministra fuertemente con los partidos tradicionales del poder. Después se le pierde un rato, pero retoma esa sensación de dueños del poder con la dictadura. Y hoy día hay como una cosa de una situación como que de la naturaleza misma de las cosas, la derecha siente que tiene un poder bastante definitivo sobre las decisiones en la sociedad, ya sea a través del Parlamento, ya sea a través de otros caminos. Ahora, que hoy día Chile Vamos está intentando construir un poder político con vocación, efectivamente, de generar mayoría y de generar poder político, es un punto que yo puedo estar de acuerdo con Aldo, pero la derecha vocación de poder la ha tenido siempre, y ejercicio del poder la ha hecho
con la buena y con la mala, digamos, a como sea el lugar. Voy a tomar el matiz que plantea Felipe. Voy a tomar el matiz. Sí, tú tienes razón y por eso decía ahora, con Chile Vamos. La fronda, cuando uno habla de la fronda aristocrática también, es la lógica de... Quizás más allá de la derecha, porque eran dos grandes grupos que se repartían el poder en el país y se iban alternando. Más bien lo oligárquico, ¿no? Claro, por eso, para ponerle el nombre que tiene un libro ahí, la fronda. Pero cuando volvemos del 90 en adelante, la derecha tiene más, y es una gran discusión al interior de la derecha. Cuando hablo de la derecha, los partidos de la UDI, Renovación Nacional al principio y después la coalición de Chile Vamos, que es o queremos gobernar y por lo tanto ser gobierno, administrar el Estado, o queremos tener esta lógica de aplicar la teoría del veto, es decir, ser una fuerza suficiente como para que me tengas que venir a preguntar, tú gobiernas pero me pregunta a mí, entonces soy un co-gobernante tuyo. Y esa disputa creo que fue los primeros 10 años del 90 al 2000, funcionaba en esa lógica. En cambio hoy día no, hoy día sí tienes, y por eso digo que hay varios dirigentes que han estado en esta situación de decir, ¿sabe qué? Si mis ideas son buenas, si yo creo que mis ideas son buenas, tengo que permear a la sociedad con mis ideas. Y eso implica dos elementos. Tengo que tener mayoría social, que se traduzca en mayoría electoral para poder ganar elecciones. Y ganando elecciones, sea capaz de gobernar el Estado, de administrar el Estado en términos temporales como es en democracia. Esos elementos son los que hoy día están presentes dentro de Chile Vamos. Pero eso pasa por estos caudillismos que igual siguen funcionando. O sea, tú ves que hoy día hay 3 candidatos en la derecha, hay uno que tiene menos de un año de aparecer como candidato, hay un cuarto que en algún minuto emergió y ya se bajó, pero... El rojo. No lo subieron. Pero eso te demuestra que están estos personalismos. Ahora, vuelvo, la lógica coalicional, la lógica institucional de tener partidos que tienen estos elementos me parece interesante. Cosa que la vieja concertación, o la concertación, no la vieja concertación, la concertación sí tenía y lo tenía bastante bien, y yo siempre recuerdo una frase que era bastante buena, que era el que se mueve no sale en la foto, y eso es una demostración de poder. Ahora te puede gustar o no, ese es otro cuento, te puede gustar o no una situación como esa. ¿Por qué? Porque te limita la disidencia. Al limitar la disidencia pasa lo que terminó pasando, que se te fue armando una suerte de corriente por el lado, que terminó siendo un partido, que terminó siendo un grupo que hoy día está administrando el poder y que se alimenta de lo que tú eras, como el Frente Amplio, que dejó a la concertación más o menos de lado. Ahora, vuelvo con esta lógica y solamente, en esto que me preguntaba Yana de nuevo, me devuelvo. Es interesante ver que la principal candidata de la coalición de centro-izquierda es Carolina Toá del PPD, la cual recibió el apoyo del Partido Radical. El Partido Socialista se quedó sin candidata. No le ha dado el apoyo, pero eventualmente uno podría pensar que por ese lado podría venir el apoyo. Si tú te das cuenta cómo termina siendo esto, y quiero ampliar, si bien hay un cuarto partido que no está dentro de la coalición o dentro de esta primaria, porque lo ha dicho, yo no voy a participar en una primaria con el Partido Comunista y con el Frente Amplio, que es la Democracia Cristiana. Yo no sé, dentro de esos candidatos me puedo imaginar con quién eventualmente podría tener un vínculo, aun cuando no sea formal. Que la Democracia Cristiana, y eso nos deja ser interesante pensando en la misma primaria. Oye, a todo esto a la Democracia Cristiana le bajó una vocación progresista o centroizquierdista ahora que vienen elecciones parlamentarias, impresionante, ¿no? Hay algunos sectores que están como muy ansiosos de involucrarse después de tomar esta distancia. Bueno, está el factor diferenciación del gobierno, está el factor de la disputa que existe en dos almas, porque obviamente la discusión va a ser entre Jara Winter versus Toá.
en esta primaria, donde hay que decir también está Jaime Mulet, pero tiene una representación chiquitita. ¿Cómo ves tú el desarrollo de eso? Porque incluso, claro, ahora que Toá va a tener probablemente esta noche, mañana, el apoyo del Partido Socialista, vuelve a ser un poco más competitiva, ¿sí? Respecto de los otros dos, que son una izquierda, un espacio más o menos común también, que se dividen, porque Sí, fueron en alguna ocasión una alianza electoral, ahora van con dos candidatos. si me permites llevarlo más que el tema ideológico, me voy a ir al tema electoral, propiamente electoral. Sí. Y en eso me parece que es interesante la disputa, porque en ese espacio que tú estás diciendo, Partido Comunista Frente Amplio, voy a dejar de lado a Alianza Democrática, AD, ¿cómo es? A pro dignidad. A pro dignidad, pero ¿cómo es? Socialismo democrático. Socialismo democrático. Son los otros. Ya, los voy a dejar de lado para después, pero en esta lógica, Partido Comunista, Frente Amplio, yo creo que lo que vamos a ver es un partido que tiene una capilaridad, una territorialidad a nivel nacional, el Partido Comunista, muy extendido, versus un Frente Amplio que tiene fuerzas en los grandes núcleos urbanos. Entonces, ¿dónde están las grandes electores? Donde están los grupos fundamentales de electores y en una primaria donde tú tienes que movilizar. Entonces, por eso que te digo, veámoslo netamente desde el plano electoral, me voy a salir del plano ideológico. Y ahí creo que va a ser interesante ver esta disputa de qué es lo que prima. ¿Qué es lo que prima? Si yo tuviera que mirar esto, una buena campaña creo que sería más beneficiosa para quien tiene los apoyos en los grandes bloques, precisamente porque tu costo de transacción, que lleva implícito ir a votar, se te disminuye cuando estás en los grandes núcleos urbanos, en Santiago, en la región metropolitana, en Valparaíso, en Biobío, y si pensamos que la elección también es en invierno, los lugares más alejados, imagínate, ese día llueve, no sé, pasa algo, hace frío. Creo que eso va a ser interesante cómo va a medir en ese minuto. ¿Felipe? Sí, vamos a mirar un poquitito el otro lado, en el sentido siguiente, de que los alemanes, como decían algunos, ¿no? ¿Podrá salir de ahí un solo candidato? ¿Tú ves que ese camino, que parece el más razonable, a partir de que tienen un acuerdo ya hecho para lo parlamentaria, de que unieran fuerza y que se convierten en una opción, con uno de ellos, probablemente Kast, en una opción posible de ganarle a Matei en la primera vuelta? Bueno, tú mismo me diste la respuesta respecto del análisis que estábamos haciendo antes con los matices correspondientes. Si de los dos surgiera uno, y es más, si de los dos surgiera uno y hubieran hecho primaria, que todavía puede ser, o sea, quedan 2 días y todavía puede salir una primaria de ese lugar, puede ser bien llamativo y bien competitivo el candidato que surja de esa alianza o pacto electoral que pueda surgir entre esos dos nombres. Y el que no está, o el que resulte perdedor, podría ser un muy buen candidato a senador, pensando en afianzar presencia en el Congreso para el próximo periodo. Entonces, creo que sería bastante interesante, y ahí la competencia, tanto para la centro-derecha como para la izquierda, centro-izquierda, se hace mucho más compleja, y la lógica de 4 grandes bloques que se reparten los 20% es interesante, porque eso es lo que tendríamos, independiente que van a haber más candidatos, pero eventualmente podrías tener 4 candidatos medianamente competitivos, o 3 candidatos muy competitivos y otro cuarto ahí a medio filo, que te hace compleja la definición de la segunda vuelta. ¿Quién es el electorado de Kaiser? Porque también ahí hay un misterio. ¿Es solamente ultraderecha? ¿Le
come o le aporta al sector que antes representaba solamente el Partido Republicano, o tiene también este componente outsider de personas que incluso pudieron estar en el estallido ayer y con esta expresión de descontento que representa Kaiser hoy día? Sí, yo creo que hay que tener mucho cuidado porque el estereotipo te indica que no es la ultraderecha, y la ultraderecha símil alemana, símil Bolsonaro, Milei, Trump. Oye, pero los mismos, en esos mismos sectores, gran parte de la votación es un votante más bien popular, de clase media-baja, que se ha visto afectado tanto por temas de delincuencia, seguridad, migración. Ese es el votante que por lo general apoya a Kaiser y que se ha trasladado, que en las elecciones anteriores había estado con Kast y que se ha ido trasladando. Y por eso que tú ves hoy día a Kast más moderado. No porque haya moderado su discurso, sino que porque Kaiser lo ha radicalizado aún más en función de esto. Y estos sectores, que son sectores más bien populares, están generando su apoyo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se dice, no, es que es la extrema derecha, y la extrema derecha se asocia como a clase socioeconómica alta. O sea, no te dan los apoyos. No te dan los niveles de apoyo que tiene Kaiser. Y creo que ahí también sectores jóvenes, bastante jóvenes, hombres, 18 años, claro, con educación, también están en ese sector. Y ahí compite, paradojalmente, en ese sector, lo que uno ve en los estudios, compite más bien con Winter que con Kast. No porque compitan por el mismo electorado, porque obviamente son distintos electorados, pero tienen niveles de apoyo en esos sectores porque radicalizan muy fuerte sus posiciones. Entonces ese grupo se atrinchera en estos líderes, en estos liderazgos que son bastante potentes. Son interesantes, y eso hace que de nuevo, y algo que venimos diciendo hace rato, ojalá, esto es casi una expresión de deseo, la competencia tienda a ser una competencia centrípeta, que tienda hacia la moderación y no hacia los extremos, y no fomentemos esa lógica de ir hacia los extremos, porque los extremos se van alimentando entre sí y terminamos eventualmente teniendo una competencia segunda vuelta, no sé si es el mejor panorama. ¿Te imaginas una segunda vuelta entre Janet Jara y Kaiser? ¿Qué tal? Se nos va el tiempo, Felipe. ¿Alguna preguntita que sea corta? Difícil una preguntita corta en estos temas, pero... No, yo ya creo que tendremos que tomar de nuevo en una próxima conversación los temas más de fondo con No me diga con Johannes. Oye, Aldo, yo sí, un minuto. Mira que soy pesada. En un minuto te quiero preguntar, ¿cómo es posible que haya encuestas tan disímiles que le dan 6% a Carolina Toá y la Cosa Nostra le da 37%? Y ninguna de las dos una encuesta que haya, no sé, que sea, que tenga un prestigio bajo, en fin, le han acertado en algún momento. Sí, a ver, son modelos distintos, son metodologías distintas. Por ahí va el asunto. Eso es sobre todo la encuesta que prepara Mayol, que más que ser una encuesta, es una serie de estudios que es bastante bueno porque es mucho más profundo. A mí me parece razonable. Ahora, yo siempre digo que las encuestas no se toman en términos de foto, o sea, esta es la foto, sino que lo toman en términos de tendencia. Y lo bueno, o lo mejor, y afortunadamente cada vez tenemos más opciones para poner esa foto, es que podemos poner estas fotos una encima de la otra. Y podemos ver si esas curvas se manejan de forma razonable, o sea, tener una tendencia razonable. Claro, esa tendencia o esa lógica longitudinal. Por ahí voy. Independiente si te dicen 6, 10, 50. ¿Va creciendo o va bajando? Crece, baja. El primero es el primero y el último es el último. Por ahí va el asunto, va a ser más fácil la lectura de las encuestas. No es si todas te dicen 10 o hay mucha diferencia entre unas y otras.
Aldo Casinelli, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Autónoma. 1.000.000 de gracias por ayudarnos a desentrañar la actualidad hoy día todo este rato con nosotros. Un gusto, Yasna, Felipe. Y Muchas Felipe, gracias, hasta mañana. que Sí. te mejores, ¿qué puedo decirte? No, yo creo que mañana nos encontramos ahí. Ya, pues. Espero. Patricio Un abrazo, hasta Núñez y mañana. Ariel Acevedo estuvieron en la puesta al aire, Fernando Sepúlveda y Tania González en la producción. Y nos reencontramos mañana en Política en Vivo. Muchas gracias, buenas noches. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad.